Hola amigos, muy buena tarde. Me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. Como siempre, dándoles la bienvenida a su servidor Rodrigo Guerra, director general de Guerra Wong y Asociados Abogados, en una sesión más de Derecho para Todos en esta nuestra segunda temporada, en la cual, como siempre, nos dedicamos a hacer el derecho más cordial, a aterrizar las ideas, las nociones, figuras, principios, procesos, vaya, todo aquello que ustedes necesitan para poder tener una mejor comprensión y un acercamiento directo precisamente a esta ciencia, la ciencia jurídica. Como siempre también los invito a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que estamos en diferentes redes sociales como es YouTube, Facebook, Instagram, y a través de estos canales podemos tener la comunicación abierta y directa para que podamos resolver, disipar cualquier duda, cualquier cuestionamiento que surja derivado de los programas o en su caso cualquier otra. No obstante, también los invitamos a que en caso de requerir alguna asesoría formal sobre un tema específico, nos contacten. Con mucho gusto estamos abiertos en horarios completamente amplios para poderlos apoyar y siempre garantizándoles la total formalidad y seriedad para resolver sus conflictos legales. Pues bueno, en esta ocasión, como tal, vamos a abordar un tema que a consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 consideramos importante. Nos han pedido que platiquemos sobre qué o cómo podemos poner un límite, cómo podemos impugnar aquellas determinaciones que están emitiendo las autoridades del gobierno federal, de las diferentes entidades federativas, y que son o pudieran considerarse violatorias a nuestros derechos humanos, a nuestros derechos constitucionales. ¿Por qué lo digo? Sabemos que en este momento nos encontramos en semáforo color rojo nuevamente, estamos ante la tercera ola de contagios. Sabemos también que esta tercera ola tiene consecuencias graves de nuevo, independientemente de que por fortuna al contar con la vacuna ya no hay tanta mortalidad como lo vivimos en la primera y segunda ola de la pandemia, pero esto no significa que tengamos que acatar todas las determinaciones que se nos dicten o que las autoridades dicten, y menos aún cuando realmente advertimos que, como lo mencioné, violan nuestros derechos. Hay determinaciones que ha dictado, que ha pronunciado el Poder Ejecutivo Federal, que es en este caso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno, y me refiero a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el entendido de que nos encontramos precisamente en la Ciudad de México, pero también los gobernadores de los estados, incluso presidentes municipales, alcaldes también han emitido diversas determinaciones con la intención o supuestamente con la intención de salvaguardar los intereses colectivos, pero que en muchos casos realmente atentan contra nuestros propios derechos. Y es precisamente por eso que tenemos que tomar en consideración que hay mecanismos de defensa a través de los cuales podemos impugnar, podemos solicitar protección de las autoridades federales judiciales y que no se lleven a cabo estos actos, que no se materialicen o que se dejen de ejecutar en caso de que ya se estén cumplimentando, si realmente justificamos que nos están violando algún derecho humano o algún derecho consagrado en la Constitución Federal, que en el caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ejemplos creo que sobran al día de hoy. Sin embargo, los más sonados o los más recurridos, pero que son también aquellos que en los que más nos han preguntado, nos han pedido asesoría, es ¿qué pasa con el regreso a clases? ¿Qué pasa con aquellos que al día de hoy no se han podido vacunar, que no les han dado la vacuna? ¿Qué pasa con aquellos padres cuya intención es que vacunen a sus hijos y que no se los ha permitido el Estado? Pues bueno, hay maneras realmente de lograrlo. ¿Cuáles son estas maneras? Me quiero enfocar específicamente al juicio de amparo, recordándoles que el juicio de amparo como tal es un medio de defensa constitucional, un medio de control constitucional, a través del cual se salvaguardan los derechos humanos y las garantías constitucionales de todas las personas que se encuentren en territorio nacional, sin importar su nacionalidad, sin importar su edad, sin importar su género, sin importar su estado civil,
su estatus social, etc. Cualquier persona que esté en territorio nacional tiene pleno derecho, de conformidad con el artículo 1, a gozar de todos los derechos constitucionales y humanos de los que México sea parte, de los que México haya adoptado. Si una determinación emitida por el Poder Ejecutivo, sea federal, sea local o sea municipal, se considera que está violando nuestros derechos humanos o garantías constitucionales, podemos promover un juicio de amparo. En este caso, tendríamos que enfocarnos o referirnos al juicio de amparo indirecto en materia administrativa. A través del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, si yo reúno los requisitos consagrados en la ley de amparo para poder plantear mi demanda, mi escrito inicial, sea por propio derecho, sea en representación de mi hijo o de mis hijos, de mis padres, de mis abuelos, me tienen que conceder la protección de la justicia federal en el órgano jurisdiccional al que yo haya acudido, siempre y cuando sea el competente. Algunos consejos. El juicio de amparo indirecto se tiene que promover ante un juez de distrito en materia administrativa del circuito correspondiente. Es decir, si yo me encuentro en la Ciudad de México, tengo que acudir a un juez de distrito en materia administrativa del primer circuito, que es la sede en la Ciudad de México. Si me encuentro en el Estado de México, tengo que acudir a un juez de distrito en materia administrativa, pero del segundo circuito, que es el competente precisamente en el Estado de México. Y así sucesivamente. Es decir, si yo me encuentro en una entidad federativa distinta a la Ciudad de México, tengo que ubicar y conocer a qué circuito judicial pertenece mi entidad para poder acudir ante esa autoridad y poder promover mi amparo indirecto en materia administrativa. ¿Qué es aquello que puedo solicitar? Como ya lo mencioné, haré particular mención a lo que nos han solicitado más, que es, primero, si tengo la obligación o mis hijos están obligados en acudir a las clases presenciales a partir del 30 de agosto. Resulta que el presidente de la República días atrás manifestó en las conferencias mañaneras que llueve, truene o relampaguee, los niños deberán regresar a clases presenciales a partir del 30 de agosto. Ok, esa es la postura. Desafortunada o afortunadamente es la postura del presidente de la República y por ende me queda claro que su gabinete, que los secretarios de Estado, que aquellas dependencias que están involucradas con el tema de salud y tema educativo, deberán acatar y deberán hacer valer. Pero esto no significa que se esté salvaguardando el derecho a la salud, que se pueda llevar a cabo de manera integral el derecho a la educación y que se pueda también reconocer el interés superior de los menores. No estamos obligados, si contamos con el derecho y el reconocimiento de las autoridades federales, a no llevar a nuestros hijos a la escuela. Es decir, no vamos a ser acreedores de ninguna sanción, no pueden prohibirle a nuestros hijos el que continúen con su educación a distancia, hasta en tanto no se cuente con la garantía total de que no hay riesgo de contagio en los menores de edad. Esto como tal es el argumento medular del juicio de amparo. Tenemos que acreditar que somos los padres de un menor, se acredita con el acta de nacimiento, tenemos que acreditar que nuestro hijo actualmente se encuentra cursando determinado grado en tal institución educativa, sea pública o privada, y que en atención a la determinación del Poder Ejecutivo Federal y en este caso también del Poder Ejecutivo Local, en el sentido de que los menores a partir del 30 de agosto deben acudir a clases, me está causando una violación, le está causando la violación del derecho a la salud, del derecho al interés superior del menor de mi hijo, consagrados en el cuarto constitucional. Entonces, lo tenemos que hacer valer precisamente en el juicio de amparo. Se promueve la demanda de amparo. Después de promovida la demanda de amparo, tiene que determinarse la admisión de dicha demanda y si solicitamos la suspensión provisional de determinado acto, el juzgado de distrito se tiene que pronunciar sobre la concesión o no de
la suspensión provisional de eso que yo estoy solicitando, que en el caso precisamente sería el que mi hijo no deba acudir presencialmente a clases. Un error muy común es pensar que el juicio de amparo termina con el otorgamiento de la suspensión provisional. No, la suspensión provisional simplemente es una parte del proceso, es un derecho reconocido dentro de la ley de amparo para aquellos quejosos que hacen valer el juicio de amparo, pero el amparo va a terminar hasta que se dicte la sentencia. La suspensión provisional solamente es el reconocimiento bajo protesta, es decir, verdad, que nosotros hicimos, de que estamos actuando de la manera correcta, sin faltar a la autoridad, sin mentir u omitir elementos importantes en los hechos y antecedentes de nuestra propia demanda de amparo, a través de los cuales la autoridad nos va a dar la duda, nos va a dar el beneficio, mejor dicho, la duda, para que a partir del momento en el que nos otorguen dicha suspensión, no se puede ejecutar o se deje de ejecutar aquel acto que yo estoy impugnando, que en este caso es, pues obviamente, que mis hijos no vayan a la escuela. Perdón. Entonces, esta es una herramienta muy válida. El amparo se piensa que en algunas o en muchas ocasiones se explota de manera abusiva, de manera inusual. Sin embargo, yo nunca he estado de acuerdo con esta postura, porque a fin de cuentas el juicio de amparo es para hacerlo valer en cualquier momento por cualquier persona cuando sienta que se están afectando sus derechos. Entonces, se puede hacer valer 1, 10, 20, 50 veces, siempre y cuando esté completamente justificado a su dicho y con elementos legales que hay una supuesta violación de derechos humanos o de garantías constitucionales. Recuerden que México no solamente reconoce los derechos consagrados en la Constitución, que son los derechos constitucionales, también conocidos como garantías constitucionales, sino que todos aquellos derechos humanos estipulados en pactos o tratados internacionales de los que México sea parte, también se tienen que reconocer. En este caso, puedo poner el ejemplo del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocido como Pacto San José, en el que se habla precisamente el derecho a la salud. Todos tenemos derecho a la salud. En la Constitución Federal, por supuesto que también se menciona, ya referí el artículo. En este caso, si yo le planteo a la autoridad de amparo, que es el juez de distrito, que el que me estén obligando a llevar a mis hijos a la escuela pone en riesgo su vida, su salud, el interés superior del menor, y que tampoco permite una plena aplicación o implementación del derecho a la educación, del derecho a aprender, a acudir a la escuela, al colegio, pues bueno, estos argumentos deben ser lo suficientemente sólidos y plasmados de la manera correcta para que la autoridad de amparo nos conceda precisamente lo que estamos solicitando, que es en un primer momento la suspensión provisional del o los actos, y por otro lado, se nos otorgue la protección y amparo de la justicia federal, que es lo que tendríamos que esperar cuando se dicte la sentencia respectiva. Esta herramienta, insisto, la podemos ocupar para impugnar aquellas determinaciones que emitan del Poder Ejecutivo, en el caso del que se trata, temas COVID, emergencia sanitaria, la pandemia, aunque no solamente es en estos casos, vaya, por supuesto que se puede ocupar para cualquier otra circunstancia, para cualquier otra situación, pero estamos hablando específicamente de aquello que surge con el COVID. Así como podemos promover un amparo para que nuestros hijos menores de edad no acudan a instituciones educativas, también los mayores de edad que no deseen acudir a instituciones educativas a tomar clases presenciales lo pueden hacer. No solamente son los menores, también son los adultos que continúen en estudios académicos. No hay ninguna diferencia en esto. Pero de la misma manera, si nos están obligando en semáforo rojo a acudir presencialmente a nuestro trabajo, podemos promover un juicio de amparo y tendríamos el derecho de ser escuchados, de ser considerados y de que la autoridad de amparo analice nuestros razonamientos, analice nuestros hechos y circunstancias para que se determine si efectivamente se están violando derechos a la salud, derechos a la igualdad y derechos a la libertad del trabajo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque parte del derecho del trabajo
es que en el lugar o centro de trabajo se nos dote y se nos garantice de la manera más básica pero importante el que no se generen riesgos. Hay riesgos de trabajo, incluso cuando inició el tema de la pandemia, se hablaba de muchas reformas en materia laboral porque esto puede ocasionar modificaciones y que se considere que el COVID es un riesgo de trabajo y por ende se puedan finalizar relaciones laborales, por ende se puedan prolongar relaciones laborales, etc. Entonces, también aquellos que trabajamos, si no estamos de acuerdo o si consideramos que estamos en riesgo al acudir presencialmente a nuestro trabajo, podríamos promover un juicio de amparo. No está de más recordarles que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad, pero también procede a partir del 2011 contra aquellos particulares que lleven a cabo actos relacionados o tendientes a fungir como autoridad, que es el famoso amparo en contra de particulares. Una figura que ya lleva 10 años en nuestro ámbito legal, muy poco explotada al día de hoy, pero que en este tipo de circunstancias podríamos sacarle provecho. Me hacen una pregunta, varias. La primera dice, ¿qué puedo hacer si en mi trabajo me obligan a presentarme y me dio COVID? Físicamente me encuentro mal y la empresa me quiere correr por tanta incapacidad. Pues bueno, en este caso, independientemente de que tú puedes hacer valer tus derechos laborales por el despido, si es que se ejecuta el despido, tú tienes derechos sociales y derechos constitucionales. Esta pregunta está encaminada con 3 materias del derecho, con 3 ramas distintas, que es el derecho del trabajo, el derecho a la seguridad social y los derechos humanos y garantías constitucionales. ¿Qué puedes hacer valer? Lo que estamos platicando. Tienes derecho a que el IMSS te siga reconociendo tus incapacidades, seguridad social, y que estas incapacidades sean aceptadas y respetadas por tu patrón, derecho laboral, y que en caso de que esto no suceda o que tú te sientas en riesgo, sea que trabajas en una institución pública o en la iniciativa privada, promuevas un juicio de amparo para que se respeten esos derechos. Otra pregunta dice, ¿una empresa tiene la obligación con las viudas o viudos de darles una indemnización por fallecimiento de sus parejas cuando trabajaron por home office? Pues mira, la pregunta realmente vale la pena aclararla un poco. Sí existen indemnizaciones, por supuesto que las indemnizaciones se tienen que otorgar, pero no es una obligación directamente del patrón. Si el patrón llevaba a cabo su figura, cumplía con su figura en el tema de la seguridad social de manera clara, de manera completa y de manera formal. Me explico. El patrón cumple con sus obligaciones de seguridad social, pagando las cuotas correspondientes, salud y vivienda. Si el patrón siempre cumple y cubre estas cuotas, estas aportaciones en tiempo y forma, por supuesto que existe una relación laboral, aun cuando sea por home office. Hay una relación laboral. Recuerda que el trabajo es llevar a cabo cualquier actividad que sea remunerada. Entonces, si tú tienes un patrón, si tú tienes un jefe, se te paga un salario por llevar a cabo alguna actividad, hay una relación laboral. Y por existir una relación laboral, entonces tienes derecho a recibir una indemnización en caso de muerte, fallecimiento como lo plantean aquí. Pero no significa que esta indemnización te la tenga que dar el patrón. La indemnización te la tiene que dar el Seguro Social si es que tú estabas dado de alta en el Seguro Social, o en el caso de muchas empresas de la iniciativa privada, pero también ya el día de hoy de muchas instituciones o dependencias del servicio público, ya se otorgan, ya se dotan de algunos seguros, como de vida o de gastos médicos, que no forzosamente son el IMSS, el ISSSTE o el ISFARM, a través del cual se cubren precisamente estos requerimientos. Pero la respuesta directa sería sí, por supuesto que tienes derecho, solamente hay que identificar el tipo de trabajo y cómo es la relación de tu patrón con la seguridad social para ver a quién tendrías que reclamarle precisamente esa indemnización. Entonces, el COVID sí se considera un riesgo de trabajo. Ya hay criterios al día de hoy en los que se considera este virus como un riesgo de trabajo y por ende se tiene que favorecer al trabajador en caso de que se encuentre contagiado de este virus. Bueno,
Entonces, retomando el tema, lo que vale la pena reiterar para que ustedes lo tengan presente es que si yo estoy ante alguna determinación, si yo escucho o tengo clara una determinación emitida por el gobierno, sin importar si es poder ejecutivo, local, federal o municipal, en el que yo me sienta afectado, no la tenemos que acatar si no estamos de acuerdo. Ojo, no significa que no tengamos que cumplir. Lo que quiero dejar en claro es que hay medios de defensa legales a través de los cuales se pueden impugnar precisamente aquellas determinaciones en las que se cause una violación de mis derechos humanos o de mis garantías constitucionales. Ya platicamos, ya les mencioné que procede un amparo en contra de la determinación respecto a que los niños acudan presencialmente a clases a partir del 30 de agosto, que la misma situación procede a favor de aquellos adultos que no deseen acudir a clases presenciales, que lo mismo sucede también en caso de que yo sea obligado a acudir presencialmente a mi trabajo cuando existen herramientas o medios para poder trabajar a distancia, el famoso home office, pero también lo podemos hacer valer. Esto no significa que sea obligado, insisto, lo podemos, no tenemos, lo podemos hacer valer en aquellos casos en los que nosotros como padres deseemos que se vacunen a nuestros hijos. Ya hay muchos quejosos, ya hay muchas personas que han promovido juicios de amparo a fin de que a sus hijos también se les vacune. ¿Qué argumento están utilizando para estos casos? El argumento de que es discriminatorio que se vacune por edades, el argumento de que vulnera el derecho a la salud de los niños también, y el argumento de que vulnera el interés superior de los menores. Estos son los tres elementos básicos que hemos advertido en los juicios de amparo que se han promovido para solicitar la vacunación de alguno o de algunos menores de edad. Se han admitido, se han concedido los amparos, incluso ya para el efecto en el que la autoridad señale hora, fecha y lugar precisa en el cual se le deba de vacunar a un menor. Y es válido hacerlo. Esta es una decisión hasta cierto punto de los padres. Me queda claro que no podrían, y esto es un tema también de análisis un poco más profundo, no podrían tomar todas las determinaciones relacionadas con sus hijos, pero en este caso, velando por su beneficio, por supuesto que lo pueden solicitar. Lo que quiero explicar, lo que les quiero compartir es que así como hay adultos que no desean vacunarse o que no consideran necesario vacunarse, no significa tampoco que los niños se tengan que vacunar si es que los niños no quieren o si los padres no lo desean. Pero a contrario de esto, hay padres que sí deseamos que nuestros hijos ya se encuentren vacunados. No quiero profundizar en el tema del riesgo o de la consecuencia que esto puede significar porque hay opiniones encontradas. Hay opiniones en las que nos dicen, oye, a ver, pero no sabemos las consecuencias de vacunarnos o de vacunar a un niño. Me queda completamente claro. Insisto, yo no les estoy planteando si estoy a favor o en contra de la vacunación infantil. Simplemente les estoy planteando las herramientas que existen para esto. Pero a mí me gustaría compartirles que así como puede haber efectos y consecuencias por la vacunación infantil, pues también las hay en los adultos. Puede que la situación sea diferente precisamente por la edad, por el tipo o por el momento de madurez de un menor frente a nosotros como adultos, pero esa decisión, esa consecuencia no la vamos a saber ahorita, la vamos a saber hasta que realmente tengamos estudios más profundos y formales de la consecuencia de la vacuna y también de cada una de las vacunas que hay. Acabamos de tramitar un amparo que se nos otorgó en el que específicamente pedían una vacuna en específico, en particular, perdón. Esta vacuna es AstraZeneca. Los padres de la menor nos pidieron que solicitáramos particularmente la vacuna AstraZeneca. ¿Por qué? Porque ellos le apostaban o le apuestan más a esa vacuna, pero no significa, o por lo menos no podemos garantizar, porque creo que no hay ninguna garantía de que esa sea la mejor opción para los niños. Conocimos otro amparo en el que nos pidieron que fuera Sputnik, porque al parecer la nueva cepa conocida como Delta del COVID
tiene menos resistencia a la vacuna Sputnik, pero tampoco significa que sea la mejor opción. Entonces, esto ya es una decisión completamente de los padres, hablando de los niños, pero que ya muchos están tomando en consideración. Hay muchos lugares, hay muchos estudios, específicamente la OMS y de otros organismos internacionales, en los que sí se considera e incluso se aconseja que a menores de 12 años en adelante ya se les empiece a inocular, ya se empiecen a vacunar. Sin embargo, en nuestro país no se ha implementado, pero algo contradictorio, que también es un argumento que ya encontramos en algunos de los juicios de amparo que se han promovido de esta índole, es que México está cediendo vacunas a algunos países de Centroamérica, pero estos países ya pretenden vacunar a sus menores, ya pretenden vacunar a los infantes. Entonces, no hay mucha lógica en las posturas, no estamos atacando de ninguna manera al gobierno, pero estas lagunas que van surgiendo precisamente durante el manejo de la pandemia son las que ocasionan que podamos lograr acudir ante la Autoridad Federal de Amparo para que ésta nos escuche, analice nuestra postura y sea esta la que determine si procede o no aquello que estamos solicitando, que en los ejemplos en particular son el acudir a clases presenciales, seas mayor de edad o menor de edad, el acudir a tu centro de trabajo o el vacunar a un menor de edad. Esto se los dejamos para su conocimiento. Estas decisiones son completamente personales, independientes. Solamente les invito a que lo analicen. Los invito también a que en caso de que ustedes tengan alguna duda o incluso deseen llevar a cabo alguna de estas acciones que les estamos compartiendo, nos contacten o contacten a cualquier profesionista en derecho, particularmente especializado en materia de amparo y en derecho constitucional, para que pueda hacer un trabajo adecuado a su favor. Y ya con esto ustedes lograrán, si todo sale bien y si sus procesos y demandas son las adecuadas, que les otorguen lo que están solicitando. Esperamos que esta información sea de ayuda para ustedes. Nuevamente los invito a que nos compartan cualquier inquietud. Con mucho gusto la resolveremos. En caso de que deseen contar con nuestros servicios también, estamos completamente abiertos. Tienen nuestros medios de comunicación, nuestros datos de contacto y estaremos en espera de lo que ustedes necesiten. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y que sigan con salud. Gracias.